Ah, muy bien. Bueno, chicos, bueno, yo les he dado la bienvenida. Buenos días. Vamos a recomenzar las actividades programadas para este semestre, ¿ok? Ahora vamos a ver el tema que tiene que ver con procesamiento de consultas, ¿ok? Bueno, retomamos las actividades. Ya les dije que este tema lo vamos a ver durante esta semana y la semana que viene. Bueno, es un tema bastante importante dentro de lo que tiene que ver con la administración de una base de datos, ¿ok? Entonces nos vamos a pasear por este tema que nos va a permitir conocer lo que tiene que ver con cómo se procesa una consulta y cómo se mantiene todo lo que tiene que ver con la optimización, la mejora de la consulta como tal, ¿ok? Entonces, bueno, recuerden también que esta semana, a final de semana, debemos entregar el proyecto de la fase 1, ¿ok? Para poder nosotros también mandarle la siguiente fase. Ok, como objetivos de este tema tenemos conocer cómo se procesa una consulta en el sistema manejador de base de datos relacional, conocer los factores que influyen en el rendimiento de una consulta, conocer cómo se optimiza una consulta en los sistemas manejadores de base de datos relacional, la importancia que es lo que vimos en clase pasada, que es el diccionario de datos en el procesamiento de consultas, cómo se calcula el costo de una consulta y conocer algunas utilidades importantes que tiene el sistema manejador de base de datos para la optimización de consultas como tal. Para quizás cumplir con estos objetivos es importante que tengamos en cuenta que es una de las funciones más importantes de los sistemas de base de datos, es todo lo que tiene que ver con la consulta, ¿ok? Con optimizar la consulta, hacer el procesamiento de la consulta. Y si recuerdan, en los componentes hay todo un componente que se encarga, valga la redundancia, de procesamiento de la consulta, ¿ok? Un bloque completo. Luego, es importante recordar que los sistemas manejadores de base de datos relacional usan como lenguaje de consulta SQL. Entonces, de alguna forma, tenemos que conocer cómo mejorar una consulta hecha en un lenguaje de consulta, porque a alto nivel se escribe un lenguaje de consulta, pero a bajo nivel el sistema manejador trabaja una consulta en álgebra relacional. Que ustedes lo vieron en base de datos, sin embargo, tenemos que repasarlo para consolidar esos conocimientos, ¿ok? Y para tener mayor control de la respuesta de una consulta del DBA, debe conocerse qué hay detrás de toda esa consulta SQL. Por lo tanto, nos vamos a ver cómo hace el sistema manejador para optimizar esa consulta. ¿Ok? Cualquier pregunta, recuerden, bueno, me la hacen sin problema. ¿Ok? Por aquí estamos nosotras para responder. Ok, fíjense. Luego, ¿qué conocimientos necesitamos tener para trabajar a nivel de lo que es optimización de consulta? Tenemos que ver, debes tener conocimiento sobre el lenguaje de consulta SQL y álgebra relacional. Si no nos acordamos, entonces repasemos un poquito lo que es álgebra relacional. Lo vamos a retomar un poquito porque necesitamos para la hora de mejorar las consultas y analizarlas. Manejo de memoria en los sistemas manejadores de base de datos, lo que es diccionario de datos, complejidad algorítmica y algo de probabilidades. Visto esto, entonces el contenido que vamos a abarcar durante esta clase va a ser cómo se procesa una consulta, traducir una consulta de SQL a álgebra relacional, técnicas para generar un árbol de ejecución de una consulta en repetidas oportunidades. Nosotros hemos dicho que una consulta tiene varios planes o varias formas de ejecutarse. Entonces, de allí sale que, bueno, que podemos tener más de un árbol de ejecución. Entonces vamos a ver cómo después
teniendo ese árbol de ejecución, vamos a mejorarlo usando esas técnicas para optimizar consultas. Vamos a ver las técnicas heurística y técnica de costo, lo que es los modelos de costo y un caso de estudio. ¿Ok? Entonces, ¿qué debemos conocer inicialmente? Si nosotros tenemos una consulta, y esto es una consulta que ustedes bien conocen, que hace es select cuenta saldo de la tabla cuenta donde el saldo es mayor a 40, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hace el procesamiento de consulta? El procesamiento de consulta hace referencia a un conjunto de actividades que tienen que estar desde la extracción de los datos de una base de datos, todo lo que tiene que ver con la extracción de los datos de la base de datos para satisfacer esa consulta y dar un resultado. ¿Ok? Ese lenguaje de consulta que nosotros usamos en este momento es un lenguaje de alto nivel, declarativo. ¿Ok? Entonces, estas actividades, ¿verdad? Deben incluir desde la traducción de esta consulta en lenguajes de más bajo nivel, que son implementadas a nivel físico en el sistema manejador de base de datos, así como cualquier transformación que se tenga que hacer para que esta consulta se lleve a evaluar por el manejador de base de datos. ¿Ok? Entonces, esta consulta debe ser traducida en un lenguaje entendible de bajo nivel por la máquina o por el manejador de base de datos en este caso. ¿Ok? ¿Cuál es el que nosotros usamos? Ustedes conocen SQL, ¿cierto? ¿Ok? Ahora, ¿cómo hacemos y qué interpreta el sistema manejador de este lenguaje de consulta? Entonces, por eso tenemos que ver qué hace. Para lo siguiente, entonces vemos que lo primero, esta información la tomamos nosotros del core, el libro de base de datos, ¿ok? La consulta, por ejemplo, select asterisco from R1, where con condición, es una consulta de alto nivel. ¿Qué pasos se tienen que hacer? Se tienen que hacer 3 pasos principales. El primero, análisis y traducción de la consulta, donde de alguna manera se lleva la consulta de alto nivel, se hace un análisis y una traducción de esa consulta utilizando la información que está almacenada en el diccionario de datos, ¿ok? Y se pasa a una expresión en álgebra relacional. Luego veremos un poquito más de detalle qué hace este analizador y traducción. Lo vamos a hacer a nivel global en esta primera etapa. ¿Ok? Entonces, él tiene que hacer un análisis y una traducción de esa consulta de alto nivel a una expresión en álgebra relacional. Esta traducción es similar al trabajo que realiza el analizador de un compilador. ¿Ok? Y lo que se hace de alguna forma es construir un árbol para el análisis de la consulta. Y por ejemplo, una expresión sería la que acaba de salir aquí. ¿Ok? Déjenme ver si puedo resaltar el puntero. Ok, esta consulta. ¿Estamos claros hasta allí? Sí. Ok. ¿Está cierto? Sí, Sí. correcto. Ok. Luego, ¿qué tenemos? Luego debemos pasar al optimizador, ¿ok? Al próximo paso, el optimizador. Allí el optimizador usa las estadísticas de los datos. Esas estadísticas de datos también se encuentran en el manejador de base de datos, ¿ok? Donde de alguna forma se obtienen los planes o el plan de ejecución que se va a ejecutar. Aquí son varios, pueden ser varios planes de ejecución, puede ser uno solo, pero vamos a saber cuál es la mejor forma de ejecutar la expresión en álgebra relacional, que es la expresión que tenemos anteriormente. ¿Ok? Para esto, hay que hacer o bien sea una búsqueda binaria o búsqueda con índice, cualquier tipo de búsqueda para ejecutar ese plan. Luego, ese plan se lleva al motor de evaluación, quien va a consultar los datos directamente de la base de datos usando el gestor de memoria intermedia y luego, por último, se obtiene el resultado de la consulta. La secuencia de todas las operaciones que se pueden utilizar en una consulta es lo que se llama el plan de ejecución.
¿ok? De la consulta como tal o plan de evaluación de la consulta. Y es el motor de evaluación el que va a escoger un plan de ejecución. Lo ejecuta y él va a devolver esa consulta, ¿ok? Entonces, los diferentes planes de una misma consulta pueden tener diferentes costos, ¿ok? No vamos a esperar que se ejecute o que se sugiera el mejor plan o el más eficiente. Pero sí hay una variedad de planes y uno va a ejecutar el que uno crea, dependiendo de algunos parámetros que vamos a medir, que lo vamos a ver posteriormente, cuál es el mejor con respecto a qué, quizás con respecto a la cantidad de operaciones de entrada-salida, al tiempo que tarde la consulta. ¿Ok? Entonces, todos estos pasos que hemos visto son los pasos para procesar una consulta. ¿Ok? ¿Lo entendimos? Sí, Sí. sí se entendió. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ir un poquito más a detalle a ver cómo se hace eso de análisis. ¿Ok? Entonces, fíjense. En la primera etapa, como ya les dijimos, hay una consulta de alto nivel, hay un analizador y un traductor. Y trabaja, un paso, y trabaja con el diccionario de datos. ¿Qué hace este analizador? Hace tres tipos de análisis. El análisis léxico, que identifica los elementos del lenguaje, por ejemplo, qué palabras son reservadas. Cuando uno pone select from where, select el conjunto de atributos from la tabla y el where las condiciones, hay palabras reservadas del SQL. Y aquí es donde se ve si está bien estructurada la secuencia de tutores, el bloque de clasificación del SQL. Si ustedes ponen select y ponen, no ponen el from, efectivamente ahí hay un error léxico. ¿Ok? Entonces se debe validar si están bien escritos los nombres de los atributos y las relaciones que se estén usando. Si hay una relación que no existe, hay un error léxico. ¿Ok? ¿Lo vimos? Sí. Ok. Luego el error sintáctico, que ahí sí chequea la sintaxis de construcción del bloque, los lenguajes de consulta, si escribimos mal from, si escribimos mal el select. ¿Ok? Y por último, la validación, que significa que se comprueba que los nombres efectivamente de las relaciones sean válidos semánticamente dentro del esquema que uno está colocando. ¿Ok? Y que por supuesto sean los tipos de datos adecuados para que ya tengamos entonces aquí lo que es el análisis completo de la consulta que se está realizando. ¿Ok? Esto ustedes lo conocen en cualquier lenguaje, sucede más o menos lo mismo, ¿no? Ustedes tienen que pasar por un analizador. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, seguimos con el traductor. Luego, ¿qué pasa? El traductor es el que va a crear una representación interna de la consulta. ¿Y para qué usa para eso? Usa una estructura de árbol. Y para eso es lo que vamos a construir un árbol de consulta. Y ese árbol de consulta va a estar basado en el álgebra relacional que lo vamos a repasar. Entonces nosotros podríamos fácilmente traducir un árbol de una consulta en SQL a un árbol de consulta en álgebra relacional. ¿Ok? Siguiendo entonces, tenemos que ver el optimizador. El optimizador es el que se va a encargar de desarrollar una estrategia de ejecución para obtener el resultado de la consulta que ya fue de alguna manera convertida en un árbol. ¿Ok? Entonces, ella va a evaluar la mejor estrategia, las estrategias distintas que se tengan en el álgebra relacional y cuáles son los operadores que se tienen, escogiendo cuál es la estrategia de menor costo, es decir, cuál es la consulta que puede implicar menos costos si es lo que de alguna manera uno está midiendo. ¿Ok? ¿Se vio? Ya veremos eso de menor costo en función de qué. Lo ideal es que en este momento el optimizador escoja un plan que es el que va a ejecutar. Luego, el motor de evaluación
recibe ese plan de ejecución, lo ejecuta y devuelve la consulta. Así que ya vimos todo cómo se hace el procesamiento de consulta. ¿Lo entendimos? Sí. Ok. Bien. Si no hay pregunta, entonces, bueno, seguimos. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver cómo se hace para traducir una consulta de SQL al álgebra relacional. Para eso vamos a dar un breve repaso de algunas sentencias del álgebra relacional que necesitamos tener presente. Vemos lo que es el árbol de ejecución de algunas consultas en particular. Entonces, el álgebra relacional es un lenguaje, por supuesto, de consulta. ¿Alguien se acuerda de qué tipo es el álgebra relacional? ¿Se acuerdan algo? ¿Se acuerda que lo vieron? ¿Recuerdan algo del álgebra relacional, chicos? Por lo menos sí se acuerda que lo vieron. Sí lo vimos, ¿verdad? En base de datos. Bueno, vamos a... Sí lo vimos, Ajá, pero sí no lo recuerdo. vimos, pero no recuerdo, dice Daniel. Bueno, entonces por eso Bueno. nosotros decidimos hacer un repaso. ¿Ok? Ujú. Entonces, el álgebra relacional de verdad es un lenguaje que permite de alguna manera hacer consultas a bajo nivel, ¿ok? ¿Es declarativo o procedimental? Ajá, primero, ¿recuerdan la diferencia entre declarativo y procedimental? ¿Cuándo es un lenguaje declarativo y cuándo es un lenguaje procedimental? ¿Qué características debe tener? Creo que no, Mercy. Sí. Wow. Ajá, están estudiando computación, muchachos. ¿Cuál es la diferencia entre ambos tipos de lenguaje? El declarativo, tú como que describes qué es lo que quieres en la sentencia, o sea, estás como que describiendo el output de lo que quieres, y en el procedimental describes paso a paso las instrucciones para obtener un resultado. Ok, está bastante cerca, sí, así es, Diego. Fíjense, en el lenguaje declarativo yo describo qué es lo que quiero, pero no cómo lo voy a obtener, ¿sí? ¿Qué es lo que dijo él? Justamente, exacto, pero le faltó el cómo, ¿no? Le faltó Ajá. no describes el cómo lo vas a obtener, ¿no? Por ejemplo, el SQL, el SQL, tú dices cuáles son los atributos que tienes, de cuáles tablas lo vas a obtener, cuáles son las condiciones que debe cumplir, pero no conoces cómo el sistema manejador va a hacer para darte esos datos, que es justamente lo que estamos viendo ahorita, ¿sí? En un lenguaje procedimental como C, como Python, entonces tú tienes que dar todos los pasos de cómo vas a ir para obtener esos datos, ¿sí? Entonces sí, es por eso está bastante cerca de la definición completa. Muy bien, Diego. Ok, entonces, en función de eso, el álgebra relacional y el SQL, ¿qué tipo de lenguajes son? Esto es una sentencia, lo que acabamos de colocar aquí, es una sentencia SQL, ¿ok? Que nosotros colocamos aquí del principio. Ajá, es declarativo. ¿Quién es declarativo? ¿El álgebra relacional O SQL. o el SQL? O los dos, no sé. Ajá, por aquí Diego dijo los dos. Ajá. Bueno, vamos a ir viendo y después entonces nos dicen si Ok, efectivamente los dos son exacto. declarativos o no. O sea, Ok, pero no sería procedimental, porque como que decimos, o sea, lo que queremos, de dónde lo queremos y qué condiciones tiene que cumplir. Y ¿cuál de los especificamos que dos? Los si dos. el relacional hace eso, con el select, no sé qué. O sea, cuando hacemos estas traducciones, decimos de dónde lo queremos, que si tiene que ser de un join, todo eso. Me parece que dice más el cómo que Ajá, muy bien. Ajá, si Bien. dice más el cómo, entonces declarativo o procedimental. procedimental. Muy bien, Gabriel. Bueno,
Ya al final vamos a ver cuál de los dos, si es declarativo o si los dos, ¿ok? Tengámoslo presente, al final de hablar del álgebra relacional, concluimos qué es, ¿ok? Porque de hecho, aquí en esta repaso comparación, vamos a hablar del álgebra relacional en comparación con el SQL, ¿ok? Entonces, fíjense, lo que está aquí arriba es Select from Where, ustedes lo conocen muy bien, es el bloque de clasificación básica de SQL, donde tiene Select, lista de atributos, From, lista de tabla, Where, condiciones, ¿verdad? Donde las operaciones del álgebra relacional, los operadores del álgebra relacional van a ser unarios y binarios. Unarios, si se acuerdan, es porque se implica la utilización de una sola tabla, y binario porque trabaja con dos tablas. Entonces, los unarios son la proyección, la selección y el orden, la ordenación. Y los binarios es la unión, intersección, producto cartesiano, reunión natural, la resta y la división. Y este es un lenguaje de consulta de bajo nivel, lo que es el álgebra relacional. Y tenemos estas operaciones y estos operadores que vamos a realizar. ¿Ok? No sé si en alguna lámina dice si es declarativo, creo que no. Ok, lo que nosotros vamos a ver la proyección, la selección, la ordenación, el producto cartesiano y la reunión. Las operaciones de conjunto, bueno, queda de su parte repasarlas, ¿ok? Pero bueno, ahorita nos vamos a enfocar en estas que quizás son las que son más utilizadas a nivel de lo que son las consultas. ¿Ok? Entonces, lo primero, la proyección. ¿Qué hace la proyección? Define una vista que contiene un subconjunto vertical de la relación, y lo que hace es extraer los valores de los atributos especificados y elimina los duplicados. Por ejemplo, si ustedes tienen esto, esta es una expresión en álgebra relacional que lo que hace es, con la correspondiente notación, hazme una proyección de la cédula y del sueldo de la tabla empleado y me lo dejas en la tabla T1, que es una tabla vista, y empleado es una tabla base. Si nosotros vemos el select, esto es en comparación con el álgebra, el SQL, select, cédula, entidad y sueldo, from, empleado. Si yo tengo esta tabla, ¿qué me devuelve la proyección? Que es lo equivalente a este SQL. ¿Qué hace ese Celio? Las dos columnas, cédula y sueldo. Y Muy excluye bien. el nombre. Perfecto. Me devuelve, estas dos me devuelve la cédula y el sueldo. Entonces, es lo mismo que hacemos en SQL, es lo mismo que hacemos con esta sentencia en álgebra relacional. ¿Ok? Es decir, son equivalentes. Muy bien. ¿Ok? Esta es la proyección. Luego viene la selección. ¿Qué hace la selección? Define una vista que contiene las tuplas de R que satisfacen una condición que uno especifique. Por ejemplo, si uno selecciona el sueldo mayor que 1.500 de la tabla empleado y lo deja sobre la tabla T1, es lo mismo que select asterisco from empleado where sueldo mayor a 1.500. Si tengo esta tabla, ¿con qué me quedo? Con las últimas dos filas. Con las últimas dos filas, todas las columnas. Sí. Todas las columnas, ¿ok? Entonces, es equivalente a que yo aplique el where, me quedo sobre todas las columnas de las últimas dos filas porque son las que cumplen la condición. Perfecto, entonces son equivalentes. Esto que está en SQL a lo que estamos colocando aquí en álgebra relacional. ¿Ok? El producto cartesiano define una relación que es la concatenación de cada tupla de la relación de una relación con cada tupla de la otra relación. ¿Ok? En álgebra relacional sería el R por X, este es el símbolo. Si tenemos estas dos tablas, ¿ok? En SQL simplemente select asterisco from cliente bebida, ¿ok? ¿De qué se trataría si yo hago el select, el from
cliente bebida, ¿cómo quedaría la tabla resultado? ¿Se acuerdan? Eso lo hace mucho el producto cartesiano. Se quedaría, quedaría de ambos lados, o sea, cédula de identidad sería un join, en pocas palabras, ¿no? Ah, no, no es un join. Es un Bueno, producto cartesiano. El join viene un después. Es o sea, un todos con sería todos. 1, 2, 3, 1 con Malta. 1, 2, Ajá. 3, 4, 1 con Malta. Y 2, 5, 4, 2, 7 up. Ese Ajá. sería el resultado. ¿Seguro? El producto cartesiano solamente tiene esas. O lo que tú estás No, ya diciendo va. es el join. No, ya va. Va. Creo que estoy diciendo el join, ya va. El producto El cartesiano. producto cartesiano es el Ajá. primer elemento de la primera tabla con todos los de la segunda tabla. Ajá. Y así El con segundo, todos, y ¿no? así con todo, exacto. Sí, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ajá, por aquí dicen una tabla de 6 filas, efectivamente. Entonces, el producto cartesiano es todas las combinaciones de la primera tabla con la segunda. De aquí lo dice la concatenación, ¿verdad? Sería entonces, como dice por allí Daniel, 6 filas. Bueno, como creo que todos están validando, ¿no? Entonces, es la combinación, el producto cartesiano es de la combinación. El 1, 2, 3, 1 con Ay, 1 yo Malta. estaba hablando y tenía el micrófono apagado. Ah, Sí, 2, 3, sí, 4, 1 Malta, 2, 5, 4, 2 Malta. Y así lo hacemos, todas las combinaciones de la tabla, la primera tabla con la segunda. ¿Ok? Bueno, y sí es bueno que recuerden que el producto cartesiano, que la cardinalidad del producto cartesiano es el producto de la cardinalidad de los conjuntos. Entonces, por eso la cardinalidad de la tabla de salida es el producto de la cardinalidad de las tablas de entrada. Ajá, 2 por 3, 6. ¿Ok? Eso era lo que se acordaba Daniel. Por eso lo hizo Mercy. Ajá. Buenísimo. Entonces, ahora sí, vamos al join. ¿Qué diferencia tiene el join? Recuerden, es una combinación entre dos relaciones, pero sí tiene que haber una condición de igualdad entre algún atributo que tengan en común ambas relaciones. Y en el resultado se elimina una de las apariciones de cada atributo. ¿Cómo sería? Esto se representa en el álgebra relacional. R, bueno, nosotros le decimos lacito, S, ¿ok? Donde sería equivalente a poner dejamos en la tabla T1, en la tabla vista, una selección, porque se cumple una condición de igualdad entre el producto cartesiano de las dos tablas, ¿ok? Es decir, en álgebra relacional se expresa de esta forma y en SQL sería el select que hicimos anteriormente, select asterisco from, cliente R, bebida S, pero en este caso hay una condición de igualdad. Tenemos el from, que el from que nos hace toda la combinación, lo que vimos anteriormente, ¿cierto? Pero con el join hay una igualdad. ¿Cuál sería el resultado del join? Teniendo esta tabla primero, porque él hace un producto cartesiano y después hace la igualdad. ¿Con cuáles atributos nos quedamos? Serían las dos primeras filas y la última. Solo las dos primeras filas y La última. perfecto. Serían las que son iguales en estos dos atributos, ¿verdad? Esta y esta y esta y esta. Aquí hay un errorcito en la lámina, ya se los voy a presentar. Ok, fíjense, aquí hay un errorcito en la lámina, este no va, ok. Es la 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 1 y como dijo bien Giselle, 2, 5, 4, 2, 2, ok. Son aquellos donde los dos atributos R.codB y S.codB son iguales. Es lo mismo que hacer un join, ¿no? No entendí esto que estás diciendo. Este es el join, míralo justamente arriba. Este es el join, lo que Perdón. pasa es que se los estamos explicando en función del producto cartesiano para Ajá, que se den exacto, cuenta qué es correcto. lo que pasa justamente, ¿no? Sí, Ya. y porque acuérdense que necesitamos
o sea, la idea de darles el repaso ahorita de álgebra relacional, ¿para qué es? Para hacer esa comparación con respecto al SQL, ¿ok? Porque lo tenemos que bajar al nivel. Acuérdense que hay que traducir el SQL a una expresión del álgebra relacional, ¿sí? Por eso se los damos en función del álgebra relacional. Perfecto, Daniel. Es el join, aquí lo dice también. ¿Ok? Buenísimo. Entonces, ¿lo vimos? Acuérdense que en la lámina hay un detallito que ya nosotros lo arreglamos, que es la selección de la penúltima no va. Son las dos primeras el resultado y el último donde se da la igualdad. ¿Ok? Ok, seguimos. Entonces, Una duda, ajá, profe. ¿cuál? Disculpe. Ajá. Aquí está el Eh, resultado. Ajá. La definición dice que del resultado se elimina una de las dos apariciones de cada atributo, pero Aquí en está. ese caso, Aquí está el eliminado. atributo, Faltaría una operación, exacto. ¿Qué operación faltaría allí para hacer eso? Aquí está. Es que el resultado queda así. Lo que pasa es que ya lo hicimos para que lo ya, vieran. Claro, pero ya. en esta expresión que está aquí, déjame ver, bueno, en la expresión del álgebra relacional, para que quede así como está aquí la tabla, falta una operación del álgebra relacional. ¿Cuál sería? Lo que pasa es que no lo quisimos colocar para no complicarla, pero tienes razón, te diste cuenta. ¿Cuál sería esa operación? Pero en ¿Qué falta SQL allí? sí está completa. Ujú. El project del atributo común, muy bien. En el project, entonces estarías dejando nada más estos tres atributos, eliminarías uno de los atributos comunes. Muy bien, Bueno, Diego, ya va, excelente. ya va, no es el project del atributo común, es el project de los otros atributos. Exacto, Se tiene que quitar el atributo en común. exacto. El project, acuérdate, son los atributos que quieres dejar, no los que quieres eliminar. ¿Sí? Ujú. Ya lo vi, ya Pero lo vi. sí, exacto, por ahí va la cosa. Ujú. Ok. Ajá, entonces fíjense, pero el resultado del SQL sí es este. Lo podemos colocar para Sí. que les quede a ustedes, la mina B. Si el SQL ya de por sí ya elimina el atributo común, o sea, ya tiene implícito ese project, ¿sí? Y les da el resultado este que está aquí. ¿Ok? Que es el que habían comentado en la lámina anterior. Ajá. Si este lo recuerdan, ustedes que trabajan muchísimo con SQL, esto es equivalente al usar el join o el inner join, que sería esto. ¿Ok? Es exactamente lo mismo. Lo único que en vez de solo colocar solo el where y el from en las tablas, fíjense que están las dos, es colocarlo de esta forma. ¿Se acuerdan? Vamos a ver, recordar otra vez. Aquí es el from, las dos tablas, el where, la condición de igualdad. Y aquí es el from, una tabla, el join, la otra tabla, y el on, sobre cuál se va a dar la igualdad entre las dos tablas que se están trabajando. ¿Lo vimos? Sí, Ok, buenísimo. Ok. Perfecto. Entonces, luego están, ¿alguien se acuerda de esta lámina? ¿Alguien la vio en algún momento en su vida? sí, sí me acuerdo de algo. No Sobre sé si, todo no sé si fue en la esta X, materia, pero pero yo he visto, o sea, esto sí me suena, o sea, como usted dice, algún lugar lo vi. No sé dónde, pero sí Discreta me suena. uno, conjunto. Ujú. Ajá. Esto se trataba de lo que eran las diferentes formas de hacer el join, ¿verdad? Ya los que están en el área de base de datos saben que esto se utiliza mucho porque de alguna manera él nos habla del inner join, el left join, el right join, el full join, ¿no? Dependiendo de la consulta que nosotros queramos. Entonces, por supuesto, ahorita nosotros no vamos a dar una clase de base de datos, esto sí lo repasan ustedes porque, bueno, realmente es bien sencillo, pero se acuerdan que el left join que nos da, bueno, primero trabajamos con el inner join, que es el que está en el centro, que es el que más usamos, donde
Si tenemos dos conjuntos y hacemos el select from con el inner join entre estas dos tablas y la condición de igualdad, que obtenemos lo que es en común entre los dos, la intercepción de los dos conjuntos, ¿sí? Siendo A y B las relaciones o las tablas, ¿ok? Y así lo vamos viendo con el left join, que es el que está aquí arriba, que entonces nos da todas las que están en A, ¿ok? El left join, excluyendo las que no son comunes con el B. El right join es el contrario, ¿ok? Luego hay uno que es con la exclusión, que es quitándole lo que está en común, es el null. Esto sí tienen que repasarlo con calma, muchachos, porque esto sí se lleva bastante tiempo y no es la idea de esta clase, ¿sí? Pero de todas maneras, nosotros vamos a hacer consultas en álgebra que no tengan que utilizar tanto todos estos tipos, ¿ok? De hecho, vamos a usar es el inner join. Y está el right join quitando la exclusión. Está el full outer join, que es todo, los comunes y los no comunes. Y está el full outer join quitándole la exclusión, que nos da lo que está en rojo, quitándole lo que está en común entre los dos, ¿no? Entonces, esta tablita es bien importante, sobre todo para aquellos que trabajan mucho en el área de base de datos y tienen que hacer muchas consultas porque algunas veces realmente aplica que trabajemos con los diferentes tipos de join. ¿Ok? Ténganlo por allí. Recuerden, por aquí dijo Luis que no recuerda haberla visto. ¿Con quién viste base de datos, Luis? ¿No te acuerdas tampoco? Bueno. Seguimos. Bueno, perfecto. Entonces, fíjense, ¿qué tenemos ¿cuál es la idea de haberle dado este repaso? Bueno, ahorita hacer la traducción de una consulta SQL a álgebra relacional. Nosotros le vamos a hacer una muy sencillita y después vamos a complicar un poquito con los árboles, ¿ok? Pero fíjense, si yo tengo esta consulta, creo que esto no quiere pasar. Ajá, si nosotros tenemos esta consulta, ¿qué tenemos allí? Tenemos dos consultas, ¿verdad? Porque es un SQL de consultas anidadas, donde tenemos un bloque interno, que es el select max, sueldo from empleado, el where cédula entidad igual a 5, y el bloque externo, que es select apellido 1, nombre, from empleado, where sueldo mayor que C. ¿Qué hace esta consulta? El nombre y el apellido de los empleados cuyo sueldo es mayor que el sueldo máximo del empleado con cédula 5. Muy bien, pero lo leíste, está bien, buenísimo. Ok, excelente. Entonces, fíjense, aquí tenemos dos bloques de construcción, porque son bueno, es una consulta anidada. Entonces, estos bloques de construcción, de alguna forma, hay que traducirlos. ¿Cómo lo traducimos? Si nos damos cuenta, el bloque interno, si lo llevamos al álgebra relacional, sería algo como esto. ¿Verdad? ¿Qué tenemos aquí? Seleccionamos primero el de la tabla empleado, aquella con cédula igual a 5, y luego hacemos el máximo del sueldo y nos proyectamos y nos quedamos con esa columna. ¿Lo vimos? Sí. Este es el select y este es el project. Ok, ¿cómo sería la otra? Sería un CL de sueldo mayor al resultado obtenido de la proyección anterior. Ajá, pero el sueldo mayor que C, pónmelo igualito como está sueldo allí. Mayor que C. Ajá. Será sueldo mayor que C y luego se proyecta para apellido 1 y nombre. Muy bien, chéverísimo. Creo que fue Carlos Castillo, por ahí se fue. Ajá. Efectivamente es, como dice allí, una selección de sueldo mayor que C sobre empleado y después
un project de apellido 1 y nombre. ¿Qué hicimos? Traducir estas sentencias del álgebra del SQL al álgebra relacional. ¿Ok? Ahora vamos a hablar un poquito del árbol de ejecución. ¿Cómo se traduce? ¿Cómo hacemos el árbol de ejecución? Mercy, ¿quieres hablar de esto? Ok, adelante. Ok. Ok, bueno. No se ve nada todavía, si quieres. Ajá. Ok, ajá. Fíjense, el árbol de ejecución, no sé si ustedes en alguna parte han visto árboles de ejecución. Un árbol de ejecución representa un conjunto de operaciones, ¿sí? En este caso, un árbol de ejecución en el álgebra relacional representa entonces un conjunto de operaciones en el álgebra relacional. Como las operaciones en el álgebra relacional, o sea, todos los operadores, join, o sea, los que son binarios, ¿no? El join, la unión. ¿Cuáles otros operadores son binarios? A ver si recuerdan. Ya lo dijimos también, de todas maneras. Bueno, sí, tenemos ahí el producto cartesiano, la división, son operadores binarios y tenemos operadores unarios. Entonces, esto quiere decir que los nodos, si estamos hablando de un árbol, tenemos nodos, ¿no? Los nodos internos representan una tabla vista, producto de una operación. Fíjense, yo tengo aquí este caso que está mostrando la profesora Tina. Entonces, tengo un operador y abajo de eso tengo P1 y P2, que son subárboles, ¿no? Entonces, aquí tengo, si sustituyo este operador por uno de los que están aquí, unión de intersección, producto cartesiano o join, voy a tener aquí el join de P1 y P2. ¿Lo ven? Sí. Sí, Y esto ¿verdad? es en este caso, el que estoy mostrando yo, ¿de cuántos nodos se está hablando? ¿De qué orden? Un nodo de, ¿qué orden tiene este nodo? De orden 2, orden porque 2. tiene, Muy exacto. bien, Diego. Sí, es Porque son binario, ¿no? exacto. Es de orden 2. Y si tenemos el del que está al lado, es un operador que tiene un solo hijo. Entonces, estamos hablando de los operadores que no son binarios, sino unarios, ¿no? Los que reciben una sola entrada. Por ejemplo, el project, el select o el ordenamiento. El ordenamiento de una tabla va a recibir una sola tabla de entrada. Y recuerden que P1 es un subárbol, es decir, que puede venir de la operación de otras tablas, ¿sí? Exacto. Entonces, fíjate, cada nodo interno representa una tabla vista o resultado intermedio producido por una operación. Por ejemplo, este operador, cualquiera de estos dos de aquí, es una vista, es una tabla interna, ¿sí? Y las hojas representan las tablas bases. Entonces, en las hojas voy a tener todas las tablas bases. Por ejemplo, si es una base de datos de una empresa, tendré empleados, ventas, departamentos, todo lo que tenga que ver con las tablas que se almacenan de esa base de datos. ¿Se entiende esto? Sí. Ok. Chévere. Entonces pasamos a la siguiente. Muy bien. Entonces, fíjate, aquí tenemos un ejemplo. Empezamos de dentro hacia afuera, estamos haciendo un join de empleado y departamento, al cual su resultado le estamos sacando el sueldo mayor que C. Y de ese resultado estamos haciendo el project de apellido 1, nombre y sueldo. Vamos a ver cómo quedaría eso. ¿Cuál sería la primera instrucción o la primera línea? Ajá, ¿cómo ustedes construirían ese árbol? Vamos a ver, vamos a verlo. Ajá. Desde las operaciones que se están haciendo sobre las tablas bases. Entonces sería como que un join, bueno, no, a ver, ajá, el join y los hijos son empleados y departamentos. Ajá, vamos a construir primero, entonces sí, sería primero esto, ¿verdad? Sí, sí, ya, vamos ¿quién es el que está hablando? Gabriel. Gabriel Carrizo. Gabriel, muy bien, Gabriel. Entonces dijiste un join entre empleado y departamento. Y eso me da una tabla vista, ¿verdad? Una tabla intermedia. Ajá, ¿y cómo lo representamos entonces en el arbolito? Un nodo del operador join
Y los hijos son empleado y departamento. Muy bien. Muy bien. Es correcto. Muy bien. Gabriel ¿Cuál sí sería entonces la estudió. siguiente operación? Sería una tabla vista que se realiza sobre la selección de la tabla Ajá. 1. Pero la Ya. selección con sueldo mayor que ese, ¿sí? Ajá. Ajá. ¿Sobre quién? Sobre T1. Sí, Sobre lo dijo. T1. Muy bien. Muy bien. Excelente. ¿Y qué se le debería agregar al árbol? Un nodo arriba que sea de proyección. ¿La proyección? Selección. Ajá, muy bien. Chéverísimo. Okay. ¿Ok? Todos los demás lo están viendo. Todos los demás van siguiendo el orden. Sí, se ve, sí lo estoy viendo. Sí, se está viendo. Comenzando antes de empezar, me preguntaba si la recomendación era empezar de las hojas, porque bueno, son las tablas bases hacia arriba, Sí. o si es posible, o sea, porque yo vi esta sentencia y me pareció que se me hacía como más sencillo hacerlo de arriba hacia abajo. ¿A ti te parece más fácil de arriba hacia abajo? Bueno. En este caso particular lo vi más fácil de arriba hacia abajo, pero de hecho me confundí cuando empezaron por las hojas y yendo hacia arriba. Entonces, quizá en este caso particular, por ejemplo, si tuviéramos más join, tendría que ver a ver qué tal sería la construcción, si es mejor de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Pero ¿hay algún problema si, por ejemplo, empezamos al revés, no? No hay problema. Es igual cuando las consultas SQL. O sea, hay gente que le gusta hacer la consulta desde lo más interno a lo más externo y hay gente que comienza de lo más externo a lo más interno. Exactamente lo mismo. Cada quien ve la forma como interpreta. Sí, de todas maneras, como nosotros le vamos a dar un procedimiento para la traducción, eso sí. Ahí tú ves cómo lo puedes manejar, ¿no? De todas maneras, nosotros trabajamos desde abajo hacia arriba, pero igual, si tú lo logras hacer igual bien de arriba hacia abajo, no hay problema. Chévere, gracias. Ok. Chévere. Ajá. ¿Qué seguiría? La operación unitaria de proyección. Entonces, ahora tomamos T2 y le hacemos la predicción de los atributos, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ¿qué obtenemos aquí arriba? ¿Qué nos queda? ¿Cómo nos queda el árbol? El último nodito de predicción. Exacto. Entonces ya construimos el árbol de ejecución de una consulta en la álgebra relacional. Entonces, ¿por qué hacemos este árbol de ejecución? Porque quizás es más, digamos, es mejor para nosotros, es más representativo ver el árbol que ver esta línea completa. Imagínense que esta línea no solo tuviera, digamos, este join, sino una cantidad de join impresionantes, ¿no? Entonces, es más cómodo para nosotros leerla de esta manera que leerla como una sola línea. Además de esto, que esto nos va a ayudar también cuando hagamos la parte de optimización de consulta, que ya lo veremos más adelante. Sí, esto tiene varias connotaciones, como bien lo dice la profesora Mercy, ¿no? Es llevarlo a un lenguaje, primero estamos traduciendo, acuérdense que venimos de la consulta en SQL, la llevamos a álgebra relacional para entenderla, porque esta es la traducción que hace el procesamiento de consulta, y luego esto llevarlo al árbol. ¿Por qué al árbol? Porque es la forma de representación que tiene el sistema manejador de base de datos para ejecutar la consulta. Y de esta forma van a ver, cuando se apliquen lo que se llama las reglas de equivalencia, los axiomas, va a ser más fácil traducirlo. Fíjense, por ejemplo, el join es conmutativo. Entonces, ¿qué puedo hacer con los dos nodos que están abajo? Los intercambios de posición. Exactamente. Entonces, si el motor de evaluación ve que es más económico para él ejecutar empleado, digamos, departamento primero y empleado después, él va a hacer una conmutatividad de los nodos. Fíjense que es más fácil hacerlo en un árbol que hacerlo en una expresión plana para el sistema manejador.
¿Lo ven? Sí. Fíjense, es importante lo que acaba de mencionar la profesora Mercy, porque ya ella les está diciendo que el manejador va a buscar la manera de mejorar la ejecución de este árbol, que implica una consulta. Entonces ya quizás, como dice ella, bueno, si yo pongo departamento antes que empleado o empleado antes que departamento, ¿qué hace el manejador? ¿Y por qué nos interesa mejorar eso? Recuerden que todas las tablas las carga el manejador, ¿dónde? Para ejecutar la consulta. Plan de ejecución. No, ¿dónde las carga? ¿En qué En parte? memoria principal. En Exacto. memoria principal. Las carga en memoria principal. Eso genera costos, ¿no? Costos, operaciones de entrada-salida que son costosas, ¿no? Que llevan tiempo. ¿Sí? Ok, entonces hay que ver qué se tiene que mejorar allí. Pero acuérdense que cabe mejor en una tabla más pequeña, una tabla más grande, que cuesta más, que cuesta menos, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo. Pero es importante que aprendamos aquí en este momento a construir el árbol de ejecución. ¿Ok? Perfecto, seguimos. Entonces, ya vimos que entonces un árbol de ejecución es un árbol donde cada nodo binario elijo, bueno, aquí vamos a ver ahora un árbol lineal izquierdo, ¿sí? Un árbol lineal izquierdo es un árbol de ejecución, como los que vimos anteriormente, pero donde cada nodo binario, elijo derecho, es una tabla. Vamos a ver cómo se construye esto. Ya voy. Ajá. Ajá. Dentro de los árboles de ejecución lineal izquierdo existe el árbol canónico, que es justamente el que vamos a utilizar para hacer la traducción. Fíjense, es un árbol lineal izquierdo en donde cada nodo binario corresponde a un producto cartesiano. La selección es sobre toda la condición y la predicción sobre todos los atributos. Fíjense, es la traducción más fácil que el sistema manejador pudiera hacer sobre una consulta. Ahí no hay más nada. Entonces, ¿qué hace él? Agarra y hace un producto cartesiano de todas las tablas. Fíjense, tengo T1, T2 hasta Tn. Entonces, fíjense, aquí tengo un producto cartesiano, pero ¿cómo lo voy a hacer? El primero, por supuesto, va a ser sobre dos tablas, pero el siguiente, el hijo izquierdo va a ser la tabla vista y el hijo derecho va a ser una tabla base. ¿Sí? Y así. Ajá, porque ustedes creen que se llama árbol lineal izquierdo. Si ven la formita que tiene. Que crece hacia la izquierda. Sí, ¿verdad? Parece una línea hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces esto quiere decir que en la derecha donde voy a tener todos los joins, en este caso no son joins, son productos cartesianos, el hijo derecho es el que va a ser una tabla base. ¿Se ve esto? Sí. Ok, entonces fíjate, él hace el producto cartesiano de todo, ¿sí? O sea que voy a tener, si ustedes ven aquí en este último producto cartesiano, voy a tener una tabla grandísima, ¿no? Sí. Ok, entonces después, ¿qué hace? Él toma la condición y hace un select sobre toda la condición, sobre toda la condición que está aquí, y sobre esa tabla grandísima del producto cartesiano de todas las tablas. Y finalmente hace una proyección de todos los atributos de este resultado, de esta selección. ¿Sí? Entonces, como ven, es la traducción más sencilla. Sí, lo vimos. ¿Qué les parece? Fíjense que es el más rápido de construir, pero el más costoso. ¿Ok? Entonces, bien importante. Fíjense que qué correspondencia está con el select. ¿Lo ven? La flechita que le colocamos. El from está en todas las tablas que está aquí abajo, que es el producto de las dos, el producto cartesiano de las dos, T1 con T2, después con T3, y así sucesivamente hacer todo el producto cartesiano. Bien. Luego viene el where, la condición del where, y por último, la lista de atributos que sería el project. Entonces le digo, imagínense ustedes como programadores que les den esta consulta y que digan, tienen que construir un árbol de esa consulta. Esto sería lo más fácil, porque imagínense, tendría que agarrar el from
y hacer una separación, no, un split de todas las tablas que están aquí y con eso construyen esto. Después agarran la condición y construyen esta selección y después agarran la lista de atributos y construyen esta proyección. ¿Lo ven? A Sí, ver. lo vimos. Sí, bueno, por aquí creo que Daniel, no sé si es de ahorita, si dijo que sí. No, este es de hace rato. Sí. Sí, profe. Ok, Emanuel dice que sí. Bueno, sigamos. Ok, perfecto. Entonces, ahorita, Entonces, fíjate, ya sabemos que es un árbol canónico. Ahora ustedes construyen el árbol canónico de las siguientes consultas. ¿Cómo sería? ok, vamos a ver la primera. ¿Cómo sería esta primera? Vamos a hacer el árbol izquierdo, ¿sí? Sí, árbol canónico, árbol lineal izquierdo. ¿Cómo sería esta? Sería A un ver, ¿quién producto nos entre dice? cliente, cliente Vamos a entender y... primero, ya va, Emanuelito, ya va. Vamos a entender primero qué hace la consulta, ¿sí? Ajá. Ajá, ¿qué hace la consulta? ¿Quién la lee o la interpreta? Bueno, por lo que entiendo, A ver, se estaría haciendo quiere... un... Disculpa, Ajá, dale tú. ya va, creo que, bueno, sí, Carlos, o Daniel abrió primero el micrófono. Sí, sí, que hable él. Está bien. Ok, Daniel. profe, bueno, por lo que entiendo, se quiere que la cédula del cliente sea, bueno, esa que está ahí. Ajá, El código del producto tiene que ser igual al código del producto que se vendió, supongo que es lo que quiere decir venta B. ajá. Pero Y la ¿por qué se cédula, hace esto? ¿Por qué se hace esta igualdad? ¿Esta igualdad es producto de qué? eso es para tener un valor para hacer el join, ¿no? El- Ajá, muy bien. Estás haciendo el join, perfecto. Ajá, y bueno, la siguiente condición es lo mismo, ¿no? Que el cliente que me imagino que ese es el que compró el producto, exista. Ok, ¿y con qué Que, me quedo? y se queda bueno, con los atributos que están ahí en el select. Muy bien. Ok, entonces, ¿cómo empezamos a Sí. construirlo? El Ok, árbol. ahora sí, Emanuel, adelante. Desde la última sentencia, o sea, B.cliente, cédula de identidad cliente que sea igual al cliente. Ya O va. sea, cédula de identidad del cliente. No, vamos Eso es lo que... a construir el árbol lineal izquierdo. Exacto, exacto. Vamos a construir el árbol. ¿Qué es lo primero que se coloca? Ajá, aquí dice Diego Ah, Sánchez, de producto de PIB. Ajá, Exacto. fíjense. El Acuérdense producto que lo que cartesiano. queremos es... Ajá, acuérdense lo que queremos construir es esto, ¿ok? Es este árbol, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que considerar que va aquí abajo? Como lo estaba diciendo no sé quién. Producto cartesiano. Ok, Exacto. buenísimo. Entonces, vamos a construirlo. ¿Qué es lo primero que ponemos abajito? El producto cartesiano de PIB. Ok, esto. Ajá. Ok. Esa misma. Ajá, después, Carlos Castillo. Y después un producto cartesiano entre ese nodo X y cliente C. Más Bueno, arriba. el nodo X es porque es el producto cartesiano. La X es el producto cartesiano, ¿sí? Es Sí, el operador, acuérdense. Ok, esto, ¿verdad? sí, esa misma. Ajá, y Ajá. Y después, ahora, Para ver, sería... Después vendría la selección. muy bien. Pero no sé cómo se vería en este caso con el árbol. Sería un ario, ¿no? En Sí, este un caso. ario. sí. Ok. Sería un nodo más arriba que indique la operación de selección. Ajá. ¿Con qué? ¿Cuál es la operación de selección Con, completa? no, con... Sería más bien la de la condición y después la de la selección.
sea, es ¿Cuál el es mismo la? Ya nodo. va, exacto. Ok. Me confundiste porque es la misma. Profe, ¿puedes retrasar un momentico? Disculpe. Ajá, ¿qué quieres que repasemos? La lámina anterior, donde Ajá, está vamos a buscar Sí, por favor. el árbol izquierdo. Ajá, Esa misma. esta. exacto, la Perfecto. condición. Buenísimo. Aquí están, recuerden, aquí están todas las tablas que están en el front, que se hace producto cartesiano. Después viene la condición y después la La proyección, ¿sí? proyección. Eso. Ajá, entonces ahí creo que era el que él quería repasar. ¿Qué colocamos entonces ahorita? Bueno, entonces sería la selección y donde la Ajá. condición sería cliente igual a la cédula que está aquí y la comparación entre el código PDP y el código Ajá. PDB y Ok. la comparación entre la cédula del cliente DB y la cédula del cliente C. Esa sería la selección arriba. Ok, sí, aquí está. Fíjense, Ajá, por aquí Daniel dijo, si lo hacemos de arriba hacia abajo sería la proyección. Claro, pero como ya comenzamos a construirlo desde abajo hacia arriba, bueno, Giselle es la que debe estar haciéndolo desde arriba hacia abajo. También sí. Exacto. En este caso, sí, desde abajo hacia arriba, porque claro, tú tomas todas las tablas, todos los registros Ajá. de todas las tablas, y ya luego filtras todo, y creo que es más sencillo. Ah, claro. Sí, exacto. Sí, Sí, por es eso yo más te fácil. estaba diciendo que cuando diéramos el procedimiento para hacer la traducción, quizás ahí ya lo ibas a ver más sencillo de abajo hacia arriba. Ok. Y entonces, finalmente, ¿cuál sería la siguiente operación? la No, de proyección del proyección. código P, descripción, precio Ok. 20 y ajá, Esto, eso. ¿verdad? Salida del cliente y fecha. Fíjense, ¿por qué no lo hacemos al Ujú. revés? ¿Por qué no hacemos primero la proyección y después la selección? Mm, ¿Qué pasaría si los cambiáramos? Entiendo que la proyección es lo que, o sea, es la operación que muestra los resultados, ¿no? Bueno, No, no necesariamente. todas no, muestran los ya va. resultados. Fíjate, ¿qué es lo que pasaría aquí si yo hago la proyección aquí abajo? Primero estoy agarrando una tabla grandísima y me estoy trayendo nada más estas columnas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando yo quiero hacer la selección y quiero hacer esta Ajá. igualdad? Lo que pasa es que si hacemos eso, entonces cuando hagamos la selección, esas columnas que necesitamos para la condición no estarían disponibles en ese momento, porque fueron Es descartadas. Exacto. exactamente, eso es lo que yo quería que vieran, ¿sí? ¿Por qué se hace la selección primero? Primero, la selección disminuye la cardinalidad de lo que está abajo. O sea, aquí arriba vamos a tener una tabla mucho más pequeña, ¿no? Y Ujú. segundo, si hacemos la proyección primero, vamos a perder, por ejemplo, P cod P y B cod P. Entonces, cuando queramos hacer esta condición, ya no vamos a tener los atributos, ¿sí? Disponibles. Muy bien, Carlos. Ok. Buenísimo. Entonces, esta es la primera de la que estábamos viendo. ¿Cómo se construiría la segunda? Consulta. Bueno, el producto cartesiano entre E e I. Luego eso con el producto cartesiano de M. Luego la selección con toda la condición del where. Luego la proyección con todos los atributos que están en el select. Ah, ¿vieron cómo la agarraron rápido ya? Ah, muy Ajá. bien. Ok, entonces lo construimos para repasarlo. Repíteme las letras que empezamos. Producto Ajá. cartesiano, I. Perfecto. Ahí está. Después. El producto cartesiano de eso con M. Perfecto. Después. La selección y toda la condición. Y luego la proyección con los atributos del select. Muy bien. Muy bien. Excelente. Buenísimo. ¿Dudas? Entonces, ¿Alguien tiene dudas con respecto a esto? o sea, es buenísimo. Ya aprendimos a construir ese árbol, importantísimo porque ahorita lo tenemos que tener para ver las equivalencias, ¿ok? Las expresiones equivalentes y empezar a optimizar el árbol, ¿ok? ¿Sí? Les dejamos un ejercicio, ¿ok? Para que lo vean y lo hagan.
y vean cómo se hace en árbol para después hacer la ejecución. Y ahora vamos a... Fíjense algo importante aquí. Aquí no estamos teniendo una lista de tablas en el from, sino que estamos teniendo directamente el inner join. Entonces aquí la operación interna ya no va a ser un producto cartesiano, sino que va a ser directamente el join entre las tablas, ¿ok? ¿Se Esa entendió? es la diferencia en el caso anterior y este caso. Ah, ok. Yo pensaba que como que siempre trataba de traducirlas a producto cartesiano, aunque tuviera el join. Sí, sí, pero después. Ah, ok. Sí, Eso lo vas a hacer sí, pero después. exacto. En el caso anterior, cuando tienes el producto cartesiano, después buscas que se haga el join. En este caso, como ya tienes el join directo, ya lo puedes utilizar de una vez. Ah, ok. ¿Sí? Gracias. Chévere. Ok. A ver. Bueno. Ok, Seguimos. ajá, entonces ahorita seguimos entonces ahorita con las expresiones equivalentes. ¿Ok? ¿Qué es una expresión equivalente? Entonces aquí vamos a ver de qué se trata una expresión equivalente y qué reglas tenemos que aplicar para que las expresiones sean equivalentes. Es decir, para que si ya tenemos un árbol, construyamos un otro árbol equivalente. Y eso se parece mucho a lo que nosotros comentamos en un momento, ¿verdad? Que tenemos varios planes de ejecución de una misma consulta. Por supuesto, serían entonces expresiones equivalentes para dar resultado a una consulta. Entonces, una expresión del álgebra relacional es equivalente a otra si el resultado es el mismo. Sin embargo, una expresión equivalente puede ser más eficiente que otra en tiempo de respuesta, porque dependerá de cómo organicemos las operaciones o qué se ejecute primero. Si un select, un project, un join, o sea, ahí vamos a verlo ahorita cuando lo veamos, ¿no? Cuando veamos la optimización. Y para hallar expresiones equivalentes se usan reglas o axiomas que vienen del álgebra de conjuntos, que las vamos a ir viendo. Entonces, una expresión en un álgebra es equivalente a otra si obtiene el mismo resultado. Veamos este ejemplo. ¿Esto es equivalente? Sí, aquí estamos hablando del álgebra que ustedes conocen. Fíjense, tenemos sí, el normal. A por B más A por C. Y es lo mismo que A por B más C. ¿Es equivalente, sí o no? En álgebra, como conocemos, sí. Sí, claro. Sí, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos haciendo factor común, ¿verdad? Si vamos de aquí para acá, está factor común. Si vamos de aquí para acá, es distributividad, ¿no? Sí, entonces, ¿cómo sería el árbol de este lado? Ajá. ¿Cómo sería? Pero, del lado de la izquierda sería A y B como hijos y X como padre. Luego a la derecha tendrías A y C como hijos, X como padre y luego se fusionan los dos con la suma. Exacto. Muy bien. Esto, ¿verdad? Y el árbol de la derecha tendrías B y C como hijos de la suma y luego tendrías A como hijo de la suma y arriba tendrías la multiplicación como padre. Ajá, algo como así. hijo de la suma. Exacto, eso de la hija de la multiplicación. Exacto, hay un peloncito, pero se entendió, todos estábamos alineados. Sí, entonces fíjense, el árbol, digamos, no es el mismo, es diferente porque se está construido de manera distinta. O sea, pero son equivalentes porque dan el mismo resultado. ¿Sí o no? Sí. Entonces, esto mismo va a suceder, es lo que vamos nosotros a mostrar a ustedes con las expresiones equivalentes en el álgebra relacional, que es el tema que sigue. Ajá, y ahí vamos a ver las opciones del álgebra relacional que vamos a aplicar para que puedan convertir los árboles en expresiones equivalentes, ¿ok? Teniendo un árbol inicial, ustedes lo pueden convertir. Entonces, creo que hoy nos da tiempo de ver estas primeras, ¿ok? O unas cuantas de estas primeras. Vamos a ver la primera, cascada de selección. ¿Qué hace la cascada de selección? Ah, bueno, vamos a mencionar las primeras todas. Vamos a hacer, ajá, dale, Mercy. Sí, vamos a tener los siguientes axiomas del álgebra relacional. Ya ustedes han hecho demostraciones con axiomas en matemática, pero no se preocupen, aquí nosotros no queremos que ustedes demuestren nada, solo que lo apliquen. Entonces van a tener cascada de selección, conmutatividad de la selección,
cascada de proyecciones. Aquí esto es interesante porque dice conmutatividad de la selección, pero si la selección es un área, ¿no? Entonces, cascada de proyecciones, distributividad de la proyección y la selección, conmutatividad del join y del producto cartesiano. Este sí es más acorde a lo que nosotros conocemos, ¿no? Porque son operadores binarios. Distributividad de la selección con respecto al join y al producto cartesiano. Ajá, seguimos. Ajá. Distributividad de la proyección con respecto al join y al producto cartesiano. Conmutatividad de la unión y la intersección, asociatividad de la unión, la intersección del producto cartesiano. Bueno, este también se parece mucho al que ustedes conocen en el álgebra normal. Distributividad de la selección con respecto a la unión y la intersección. Distributividad de la proyección con respecto a la unión y la intersección. Y conversión del producto cartesiano en join. Entonces, estos 12 axiomas son los que vamos a utilizar para pasar de un árbol canónico lineal izquierdo a un árbol optimizado, que sería el que va a utilizar el sistema manejador para ejecutar la consulta. ¿Sí? Fíjense, entonces ya entendemos un poquito más lo que explicó la profesora Tina al principio. Primero se hace una traducción y después se hace unos cambios que generan una optimización, que es la que realmente se va a ejecutar. Pero es una pregunta. Entonces, bueno, comencemos con el primero. Ajá, una pregunta, dijeron una pregunta. Ajá, pregunten por allí. Pero es una pregunta. ¿Esto de la optimización se hace con el principio de que instrucciones se ejecuten en paralelo, ¿no? Y que ambas se ejecuten, todo el árbol se ejecute más rápido? Pero no necesariamente en paralelo, puede ser que se ejecute una antes que otra. Correcto, pero, o sea, da al principio, vamos al principio de eso, ¿no? De que una operación no dependa de otra para que la de una rama se complete antes que la otra y cosas así. No estamos Bueno, hablando, fíjate, aquí no vamos a ver procesamiento paralelo. Fíjate, depende del sistema manejador. Ajá. Si tú estás trabajando en un sistema centralizado, donde no hay paralelismo, lo que hay es concurrencia, lo que más vas a tener es procesos concurrentes, ¿sí? Si estás en un sistema manejador que está en un ambiente paralelo y distribuido, sí puedes tener paralelismo, ¿sí? Ok, vale, gracias. Sí, pero la idea realmente aquí es trabajar con uno centralizado, donde lo que se va a hacer es ir viendo qué conviene entre los operadores aplicar antes, ¿no? O después, Fíjate, dependiendo como de la aquí lógica. no podemos determinar bien el grado de paralelismo o de concurrencia, no la vamos a tomar en cuenta, por lo menos para este aspecto. Ajá. Vale. Ok, entonces adelante, ahora sí. Entonces, fíjate, ¿qué son las cascadas de selecciones? Fíjate, yo tengo aquí un select, tengo condición 1, AND, condición 2, AND, condición 3, AND y muchas condiciones sobre una relación. Esto es como el penúltimo nodo del árbol canónico, ¿no? Donde C1, C2 y Cn son condiciones booleanas, es decir, es un verdadero o falso, ¿no? Porque si no, no pudiera ser AND entre ellas, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es la cascada de selecciones? La cascada de selecciones es que yo puedo convertir esto es equivalente a que hubiera hecho la selección de Cn en R, luego la selección de otra de las condiciones en la tabla vista resultante y así sucesivamente. Entonces vamos a ver el ejemplo. Ajá, Sí, sí. da esa tabla, ajá, da esa tabla. Entonces tenemos esta tabla y fíjate, aquí tenemos code B1, ANSI 1, 2, 3. Esto me da esto como resultado, ¿verdad? Estoy aplicando ambas condiciones. Entonces, 1, 2, 3 y el código de vida 1 es el primer registro, ¿verdad? Entonces, el resultado es este. Pero, ¿qué pasa si yo los hubiera cambiado y primero ejecuto el code B1? Entonces me trae nada más estas dos. Y luego ejecuto cédula entidad 1, 2, 3. Me trae nada más de estas dos la que corresponde con 1, 2, 3. ¿Lo ven? Al final el resultado. Entonces, al final el resultado es el mismo, ¿no? Lo que pasa es que aquí tenemos una sola operación y aquí tenemos dos. Hemos separado la condición en dos condiciones, ¿sí?
Esto es lo que se denomina cascada de selecciones. ¿Se entiende esta parte? Sí. Ok, entonces seguimos con la siguiente. No, vas a verlo en árbol. Ah, ok, en el árbol, exacto. Entonces ahora lo vamos a ver en el árbol. ¿Cómo sería en el árbol? Entonces fíjate, tengo un R, que puede ser un subárbol, recuerden, puede ser una tabla base, es una relación porque todos los nodos internos son tablas. Entonces que algunos son tablas base y otros son tablas vistas. Entonces R es una relación. Y le estamos aplicando una condición grandota, como la que hicimos en el árbol canónico. Y el equivalente es entonces, el equivalente es entonces, si tenemos 3 condiciones, vamos a tener 3 noditos, uno con cada condición. Entonces ya lo estamos viendo también entonces de manera visual como, digamos, son árboles equivalentes, pero son diferentes. Ok. La siguiente es la conmutatividad de la selección. Fíjate, como el AND es conmutativo, entonces yo puedo tener esto o puedo tener esto, ¿sí? Puedo hacer primero la selección sobre la condición C2 de R y luego la selección sobre la condición C1 o puedo tenerlo al revés. Primero la selección con la condición C1 y luego la selección con la condición C2. ¿Están de acuerdo? Que eso se puede hacer. Ok, Diego por aquí dice que sí. Entonces, fíjate, eso es, si yo hago primero la condición del que el código de vida es 1 y me traigo los códigos de vida que son 1 y después a ese le aplico que la cédula de entidad es 1, 2, 3, tengo como resultado esto. Si yo lo hubiera hecho al revés, tendría primero la cédula de entidad 1, 2, 3, que son el primero y el último, ¿sí? Y después le hago la selección sobre el código de vida igual a 1. Entonces nada más es el primero. ¿Ven cómo da exactamente el mismo resultado? Yes. Entonces cuando hablamos de la conmutatividad de la selección, en realidad es la conmutatividad de los atributos, o sea, de la condición que tiene la selección, ¿sí? Buenísimo. Entonces, es importante, es la conmutatividad en los where, exactamente con los and. Muy bien, Daniel, exactamente. Entonces, vamos a verlo en el arbolito. En el arbolito lo que vamos a ver es que cambia el orden de cómo se ejecutan los nodos, ¿no? El nodo padre ahora pasa a ser el nodo hijo y el nodo hijo pasa a ser el nodo padre, ¿sí? Ok, entonces me parece que queda claro. Vamos a ver entonces la siguiente, que es la cascada de proyecciones. Fíjense, si yo tengo un conjunto de proyecciones, o sea, yo tengo una relación y primero le tomo unos atributos a los que voy a proyectar. Recuérdense que esto me da una tabla de resultados con solamente los atributos que están en la proyección. A eso yo puedo proyectar un conjunto de atributos que es subconjunto del anterior. Hasta que al final puedo proyectar 1, 2 o X. Siempre el siguiente va a ser un subconjunto del anterior. ¿Sí? Entonces, eso es lo mismo que si proyectara directamente el último subconjunto. Ajá, Gabriel. Tienes la mano levantada. Adelante, Gabriel. Yo creo que se la levantó sin querer. Debe ser, sí, se la levantó sin querer. Ok, entonces fíjate, esto lo podemos ver, como es algo equivalente, lo podemos ver tanto de aquí para acá como de aquí para acá. ¿Por qué se los digo? Porque ustedes en el árbol canónico van a tener al final los atributos resultantes. Pero entonces eso pudiera convertirlo en una cascada de proyecciones, ¿sí? Entonces vamos a ver eso. Vamos a ver el ejemplo. Entonces, yo aquí tengo
que primero se hizo una proyección de la cédula de entidad y del código de vida, ¿sí? Y después hago una proyección con la cédula de entidad. Fíjate, la cédula de entidad es un subconjunto de estos dos que están aquí, ¿sí? Esa es la condición que se debe cumplir. Eso hubiera sido equivalente a simplemente hacer la condición directamente sobre la cédula de entidad. ¿Sí? ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, vamos a mostrarlo en el árbol. Entonces, en el árbol, fíjate, yo tengo aquí que proyecto una cantidad de atributos, después proyecto un subconjunto, y después termino proyectando realmente los que quiero mostrar, y eso es equivalente a simplemente haber hecho esta proyección. Pero esto yo lo quiero que lo vean como que lo pueden hacer al contrario, porque en el árbol lineal izquierdo ustedes tienen al final, en el árbol canónico ustedes tienen al final esta proyección. Entonces pudiera ser que ustedes necesitaran hacer otras proyecciones, ya vamos a ver adelante por qué, ¿no? Entonces ir del lado derecho hacia el lado izquierdo, ¿sí? Eso es lo que quería que vieran. Ok. Ahora vamos a ver la distributividad de la proyección y la selección. Fíjate, aquí, recuerdan que yo les pregunté por qué no lo hacíamos al revés, por qué no hacíamos primero la proyección y después la selección. Entonces, sí se puede. Sí se puede hacer siempre y cuando los atributos de la proyección contengan los atributos de la condición de la selección. ¿Sí? ¿Sí lo ven? O sea, si yo en la que tenía atrás hubiera agregado los atributos que necesitaba para la condición de la selección, yo hubiera podido intercambiar el project con el select. Vamos a ver el ejemplo. Entonces, fíjate, lo que me está diciendo es que si los atributos de la condición son un subconjunto de los atributos de la proyección, yo puedo hacer como si fuera una conmutatividad. O sea, yo pudiera primero hacer la proyección y después hacer el select. Entonces, bueno, fíjate en aquí. este caso es exactamente el mismo, ¿no? Entonces, yo tengo aquí que mi código, primero hago con el código de vida igual a 1, entonces estoy haciendo primero el select, y después hago la proyección, que es que me traigo el código de bebida, ¿sí? Ahora, en el caso anterior, como son exactamente el mismo, entonces yo puedo primero hacer una proyección del código de bebida y después sobre esta tabla hacer un select con código de bebida igual a 1, ¿sí? Entonces, si se cumple esta condición que está aquí, yo puedo intercambiar el project con el select. ¿Se entiende eso? ¿Puedes repetir la condición, por favor? Ajá, la condición es que los atributos del select, de la condición del select, fíjate que en este caso es código de bebida, son un subconjunto, ¿sí? De los atributos de la proyección. En este caso era el mismo. Código de bebida es un subconjunto de código de vida, ¿sí? De los atributos del project, que es código de bebida. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Sí. Gracias. Chévere. Buenísimo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver como si fuera una conmutatividad. Por eso es que les decía, aunque se llama distribución, porque una conmutatividad es sobre la misma operador. En este caso, como son dos operadores distintos, proyección y selección se llama distributividad. Pero en el árbol lo vamos a ver como si fuera, bueno, en este caso, es que como en el caso anterior, que es la cascada, el nodo hijo se convierte en el nodo padre, el nodo padre se convierte en el nodo hijo. ¿Sí? Intercambiamos los nodos. ¿Queda claro? Sí. Buenísimo. Hasta ahora todo bien, ¿no? Una pregunta. Ajá, dime, Si Carlos. nosotros
hacemos esta equivalencia y tenemos una consulta donde efectivamente hacemos la proyección y luego la selección, o sea, la igualdad de la derecha, pues, el árbol de la derecha. Eso significa que nuestra consulta consumiría menos memoria, porque no estaríamos cargando las columnas que no necesitemos. Eso es algo que pudiera pasar. Por ejemplo, si tú tienes una tabla que tiene muchísimas columnas, de repente te conviene primero hacer una proyección, eliminar todas las columnas que no necesites para el resultado final y después seguir operando. Eso puede suceder. Esa es una de las razones por la que se hace esto, justamente. Sí, porque si limito el número de columnas a lo necesario para que yo pueda hacer una selección, entonces ahí me ahorro el trabajo de que bueno, voy a hacer una proyección, voy a hacer una selección de todo y al final es que voy a descartar un montón de columnas que ya habían sido cargadas. Pues. Exacto, vas arrastrando. Si yo hubiese hecho la proyección desde antes y luego la selección, durante la selección, cuando estoy filtrando, estoy haciendo el where, me ahorro guardar ese poco de columnas que al final voy a descartar. Pues. Exacto. Exactamente, muy bien, Carlos. ¿Todos entendieron lo que dijo Carlos? Lo que se hace es reducir los tamaños intermedios de las tablas, pues. Eso es lo que estás haciendo. Pero esto es aplicable y es donde, por eso necesitamos conocer la cantidad de columnas que tiene una tabla, si realmente hay muchas columnas que me estoy llevando, porque si la tabla ya de por sí tiene pocas columnas, este cambio no es tan necesario, ¿sí? Ok, seguimos entonces adelante. Sí, quedan 2 más y ya con esto por hoy. Sí, vamos entonces 2 más por el día de hoy. Entonces, fíjate, tenemos la conmutatividad del join y del producto cartesiano. Esto es muy sencillo, ¿sí? Tenemos que R1 join R2 es equivalente a R2 join R1. ¿Sí? Eso es como que aquí no hay que dar muchas explicaciones. Y lo mismo pasa con el producto cartesiano. R1 producto cartesiano R2 es equivalente a R2 producto cartesiano R1. ¿Por qué? Porque estas operaciones vienen del álgebra de conjuntos. Y en el álgebra de conjuntos nos dicen que el producto cartesiano es conmutativo. Y si el join, digamos, viene del producto cartesiano, entonces también es conmutativo. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros en los arbolitos? Lo que dijo Emmanuel al principio. Entonces, este arbolito que está aquí es equivalente a este. O sea, intercambiamos el hijo izquierdo por el hijo derecho. ¿Sí? En ambos casos, tanto en el join como en el producto cartesiano. Y la siguiente es la distributividad de la selección con respecto al join del producto cartesiano. Este es un poco más complicado. Pero lo interesante aquí es que este axioma me permite llevar las selecciones hacia abajo en el árbol, ¿sí? Entonces vamos a explicar de qué se trata. Fíjate, si yo tengo un join o un producto cartesiano entre R1 y R2, esto es como para decir que aquí pudiera estar ambos operadores, ¿no? O join o producto cartesiano, es como para utilizar la misma sintaxis para las dos cosas, ¿no? Entonces, si yo tengo una selección C1 and C2, si los atributos de C1, ¿sí? Pertenecen a R1. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo aquí. Si los atributos de C1 pertenecen a R1, ¿sí? O sea, son un subconjunto de los atributos de R1. Es decir, supongamos que R1 es empleado. Y C1 dice, el sueldo es menor a 5.000. Entonces yo sé que el sueldo es una condición sobre empleado, sobre los atributos que están en empleado, ¿sí? Y C2, los atributos de C2, de la condición de C2, es un subconjunto de los atributos de R2, es decir, supongamos que aquí es un join con departamento. Y C2 me dice, bueno, departamento punto ciudad igual a Caracas. Entonces ya yo sé que entonces yo puedo separar esto como que hago la condición en R1 sobre, por ejemplo, si es empleado sobre los sueldos,
hago una condición sobre departamento, por ejemplo, sobre ciudad igual a Caracas, y después hago el join. ¿Se entiende con el ejemplo? Y esto era parte de las cosas que ustedes hacían. De todas maneras, ya ahí viene un ejemplo, Mercy. Ok. Vamos a ver el ejemplo. Anthony, ¿ibas a preguntar algo? O alguien, no sé quién, escucha algo. Yo, profe, yo iba a decir que no entendí muy bien con el ejemplo. Vamos a ver el ejemplo y después, exacto. Vamos a ver el ejemplo escritico, pues. Ajá, entonces, fíjate, aquí yo primero hago el join entre estas dos tablas. Entonces me da esto, ¿sí? Y después hago sobre la tabla de resultados, entonces busco la descripción Malta y la cédula de identidad 234, ¿sí? Ahora, ¿cómo sería en el otro caso? Ajá, en el otro caso, ¿qué deberíamos hacer primero? ¿Cuál sería el otro caso? Fíjense, aquí están las dos condiciones, ¿ok? Y aquí está el producto cartesiano. Si lo hacemos el equivalente... Ajá. Exacto, descripción Malta, ¿a qué tabla pertenecería? ¿A la de arriba o la de abajo? La de arriba, ¿no? Se supone. Descripción Malta. Ajá. No, la de abajo. A la de abajo. Exacto, y la cédula a la de arriba. Fíjate lo que te está diciendo, el atributo descripción es un subconjunto de estos dos atributos, que son código de vida y descripción, ¿sí? Ajá. Entonces, ahí tenemos... cédula de identidad, ¿a qué tabla pertenece? La de arriba. A la de arriba, ¿verdad? Entonces aquí, entonces, ¿qué es lo equivalente? Vamos a hacer, entonces, según esto que está aquí, ¿qué sería lo que vamos a hacer? Ajá. Sería, véanlo aquí, el equivalente que sería aplicar la condición sobre la relación 1. ¿Cuál condición vamos a aplicar sobre esta tabla? Cédula igual a 234. Ajá, y sobre la tabla de abajo vamos a aplicar la de la Malta, ¿verdad? Y después de tener las dos condiciones, aplicamos el join. El join. Entonces vamos a verlo. Entonces sería, una broma. Sí, hay un micrófono abierto. Yo ahora sí les sé. Okay. Ajá. Ahí entonces, primero aplicamos sobre la tabla. Ajá. Entonces, exacto, lo que estabas diciendo, ¿no? Entonces, sobre la primera tabla aplicamos la condición cédula igual a 234 y nada más nos quedamos con los registros que tienen 234. Sobre la segunda, aplicamos la otra condición donde la descripción de igual a Malta. Entonces nos quedamos con un solo registro. Y después hacemos el join entre estos dos, donde acuérdense que el join es con la igualdad del atributo código B, ¿no? Que es el atributo común. Y nos queda entonces nada más el primer registro, que es 2341 Malta. Y ven que está exactamente lo mismo, ¿no? Ajá, esta es la anterior y esta es la de ahorita. ¿Por qué decimos que eso lleva las selecciones hacia abajo? Ya lo vamos a ver ahorita en el árbol, En el árbol. ¿Sí? Fíjate, aquí tengo mis condiciones C1 y C2, tengo aquí el join, tengo aquí las tablas base o las tablas donde estoy aplicando el join. ¿Y qué tendría entonces como expresión equivalente? Ah, bueno, primero tendría que hacer cascada de selecciones, es decir, separar estas dos. Y después entonces llevo cada uno hacia su tabla correspondiente. ¿Sí? Fíjate, entonces estoy bajando C1 para R1 y C2 para R2. ¿Sí? Ajá. Por ahí Carlos, ¿cómo ves esto? Daniel, ¿lo entendiste? Daniel, ¿lo entendiste con el ejemplo? Que Daniel tenía una duda. Sí, profe. Ok. Qué bien. Ok, estar pendiente de lo que te queda después de que haces las condiciones, ¿no? O sea, como dice el arreglo. Claro, tienes que ir cerrando, tienes que quedarte con lo que necesites para el final, ¿no? También. Sí, exacto. Sí. Aquí lo que tienes que ver es que efectivamente los atributos de C1 sean sobre R1 y los atributos de C2 sean sobre R2, porque si no, no te va a funcionar. Sí, por ejemplo, si aquí
aquí tienes descripción Malte y aquí no tienes descripción, esta condición no te va a funcionar, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que estar pendiente con esto. Ajá, pero ¿qué utilidad le ven ustedes a esto? Bueno, ya ustedes lo van a ver más adelante. El costo del join depende del producto, de la entrada, del tamaño de la entrada, del tamaño de estas dos entradas. De las tablas. De las tablas que tiene como hijos. Entonces, mientras más pequeñas estas tablas, el join va a ser menos costoso. ¿Sí? Entonces, si hago un join sobre dos tablas grandes, el join va a ser costoso. Si yo le aplico las condiciones, voy a tener unas tablas mucho más pequeñas y cuando haga el join, va a ser menos costoso. Y el resultado al final es el mismo. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? Sí. Pero lo que yo no entiendo es que hay que tratar de hacer la menor cantidad de joins, ¿no? Es que los joins siempre los vas a tener. Porque los joins vienen de la cantidad de tablas que tenga. ¿Sí? En todo caso es reducir. Que las tablas de entrada de los joins sean lo más pequeñas. pequeñas posibles para que digamos, el costo del join sea el más económico. Exacto, como dice. Muy bien, como Luis. dice aquí. Exactamente. Reducir el tamaño de las tablas antes de hacer los joins. Entonces, Creo bueno, como hoy. ya quedan 10 minutos, vamos a dejarlo hasta aquí, ¿no, Tina? Sí, es hasta aquí hoy. ¿Ok? Entonces, lo dejamos hasta aquí, que fueron las 6. Y en la próxima clase seguimos con otros 6 más. ¿Ok? Y hacemos ejercicio. Ajá, pero repasen los axiomas que vimos hasta ahorita. Ya les vamos a publicar la clase. Repasen los axiomas que vimos hasta ahorita para que podamos seguir ya aumentando un poquito la complejidad de lo que hemos hecho hasta ahora. Ajá, sí, Diego va a hacer una pregunta del proyecto. Ok. Ok, adelante, Diego. Voy a dejar de compartir esto. Ajá. Yo tengo una pregunta con respecto al ejercicio en donde nos piden hacer el cálculo del tamaño de la base de datos, o sea, con las tablas que nosotros tenemos. Y mi duda es específicamente con el ítem 2 de esa pregunta que dice que nosotros tenemos que especificar los índices y las organizaciones que nosotros consideremos más apropiados para ese cálculo. Entonces, ahí yo tengo la duda de cómo uno justifica qué índice vas a utilizar si no te dan como que condiciones, o sea, no te dicen, mira, esta tabla es de gran tamaño o esta tabla tiene atributos que tienen pocos valores, entonces no sé cómo, o sea, justificar el índice que yo estoy especificando. Sí, bueno, de hecho nosotros les dimos unas condiciones de entrada, ¿no? Les dijimos más o menos cómo iban a crecer después de un año, o sea, cuál iban a ser la cantidad de registros que podían tener ciertas tablas después de un año, ¿no? En base a eso es que tienen que hacer los cálculos, en base a esas proyecciones que les dimos. Ok, vale. ¿Sí? Sí, eso no tiene nada de... Sí. Nosotros le dijimos, se espera que en un año hayan tanto, o sea, el crecimiento de las tablas sea tal, hayan tantas. Entonces, de ahí es que ustedes se tienen que guiar para hacer esa parte. Ok, de acuerdo. Gracias. Una pregunta, profe. Ajá. Para esta parte del proyecto va a haber una defensa como lo hicimos en base de datos. No, para la segunda parte sí, creo, ¿no, Mercy? Sí, bueno, de todas maneras nosotros vamos a revisar los proyectos que ustedes entreguen y vemos a ver si consideramos que si hace falta, exacto, si hace falta les avisamos. Ok. Chévere, buenísimo. O sea, si ustedes tienen todo bien explicadito y bien clarito, seguramente no va a hacer No hace falta. Profe, ¿y los cálculos de la estimación no se pueden hacer directamente desde el archivo SQL? Porque nosotros por lo menos lo estamos manejando así. Ya, no te escuché muy bien. ¿Los cálculos? Los cálculos, en nuestro caso, lo tenemos definido en el archivo de, por lo menos el de las tablas.
Sabes que tenemos que mandar el script con todas las tablas de que se crean y todo. Nosotros hicimos los cálculos de la base de datos desde ahí, o sea, lo comentamos y especificamos los cálculos. ¿Se puede Ajá, enviar pero no así o hicieron se tiene esto que mandar en un procedure, no archivo hicieron aparte? funciones, nada de eso. Sí, lo hicimos. Lo que pasa es que está por separado del script y esa era otra pregunta, si hay que mandar un solo script o son varios scripts. Bueno, ustedes pueden mandar uno solo, pueden mandar varios, pero tienen que estar en una sola entrega, pues. Entonces diga, bueno, ok, estas son las inserciones, estas son las de procedure, pero si lo pueden mandar todo de una vez sería buenísimo. Vale, profe. Igual las estimaciones se pueden hacer en el mismo script, ¿no? Como claro, comentado. Exacto. Vale. Ok. Pero una pregunta aquí, ya que estamos. Un punto que realmente nunca entendí bien, que decía como que, aquí está. Por políticas internas, el esquema donde se almacena la base de datos no puede crear sesión y conectarse a la instancia de Oracle, debido que solo se podrán conectar los usuarios que posean los roles ya anteriormente definidos. Pero lo que dice como que el esquema no puede crear y conectar sesión, o sea, el esquema donde se almacena la base de datos no puede crear y conectarse a la instancia de Oracle. Pero ¿a qué se refiere eso? ¿Cómo el esquema? Porque el esquema no inicia sesiones, es un usuario. Claro. Bueno, ahí no sé, Juan Pablo, Juan Pablo está? Yo no lo he visto hoy. No está, creo que no se incorporó. Sí, porque él ya hizo la entrega. Quería preguntarle cómo había resuelto esa parte. Él ya realizó la entrega. Sí, pero básicamente lo que significa es que tú vas a crear otra instancia para eso, ¿sí? O sea, no vas a utilizar la misma instancia que ya está hecha, ¿sí? Ok. Y por supuesto, te está diciendo cuáles son los roles que se van a conectar a esa nueva instancia. Que son ABD y el organizador, ¿no? Sí, los roles sí están ahí bien definidos y que tienen que hacer cada uno. Y cuáles son las tablas en las que se pueden conectar cada uno. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ya saben entonces que la entrega es este viernes. Entonces, bueno, tengan todo listo para ese día. Ya yo creé la tarea, Classroom, que creo que era lo que faltaba. Chévere. Bueno, listo. Si no hay más nada, ya podemos entonces despedirnos por el día de hoy. Nos vemos. Chévere, nos vemos el jueves temprano. Chévere, feliz día, cuídense mucho, chao. Vale, profe, feliz día. Chao. Chao, que esté muy bien.